Había una vez un país en el que se perseguía sistemáticamente a los opositores. Se fabricaban causas en su contra y los jueces federales actuaban como verdaderos jefes de grupos de tareas, ordenando detener ciudadanos bien tarde a la noche y en oleadas, para miedo de muchos y delicias de otros tantos. Había una vez un país en que los verdaderos opositores se convertían más temprano que tarde en presos políticos y también los opositores de mentiritas, los escuderos del oficialismo, ni siquiera emitían una palabra ante las violaciones de derechos que no cesaban y que siempre avanzaban un paso más. Lo suyo era el silencio ante la cárcel de una luchadora social, por ejemplo. Silencio ante la puesta en marcha de los protocolos antipiquetes. Silencio ante el retroceso de las políticas de Estado sobre los derechos humanos. Silencio que espanta ante la desaparición y muerte de un militante. Silencio y silencio y silencio que aturde ante el asesinato de un joven de 22 años por las balas canallas de los uniformados. En este país, aquel que se atreviera a protestar era sometido al escarnio de la prensa, a la deslealtad de sus antiguos compañeros y a las maquinaciones de una justicia que contaba todas sus costillas desnudas a la espera del garrote vil. La venganza más cruel en este país se disfrazaba de razón pública. La barbarie más profunda se presentaba como razón de Estado y como mandato democrático. En este país, los ejecutores creían que podían hacer y hacer eternamente, que nada terminaba, que lo suyo era puro goce y mínimo riesgo. Por eso volvían sobre sus pasos pérfidos y los mejoraban todavía más. Eso es hoy la Argentina, amigos y amigas. Un país en el que la suma de hechos de las últimas horas confirma la materialización de un estado de excepción para los opositores políticos. Un país en el que los señoritos funcionarios escamotean los números preocupantes de la macroeconomía y disfrazan sus errores de gestión con la puesta en escena de patíbulos con los sospechosos de siempre, los Zanini y los D'Elia, presuntamente culpables por la sola aportación de ADN kirchnerista. Mientras este show mediático judicial sigue su desarrollo hasta el agotamiento de todo asombro posible, se reduce a mera mención en las páginas de los diarios el previsto ajuste y desguace de una parte importante del Estado argentino. Por ejemplo, el correo. Sobre eso voy a hablarles. Sobre lo que casi nadie nombra en el día de hoy. Ya lo recordamos en septiembre del año pasado en otra columna en este programa. El correo ha sido víctima recurrente de los deseos de los Macri. En marzo de 1997, miren, les estoy hablando de la prehistoria, parece, el presidente Menem le otorgó la prestación de servicios postales a la sociedad Macri, SOCMA, como se la conocía, con un contrato de concesión firmado por un término de 30 años y con un canon semestral de 51,6 millones de pesos, dólares, como era en ese momento. Pero lo saben ustedes, sobre todo lo saben los Macri. Los acuerdos con el Estado existen precisamente para no honrarlos. Y en el año 1999, los Macri ya acumulaban una deuda de aproximadamente 900 millones de dólares con acreedores privados y sobre todo con el Estado Nacional, con todos nosotros. La premisa en ese momento, y ahora también, era el máximo de ganancia con un mínimo de riesgo y de inversión. Y esto también lo sufrieron en carne propia los propios trabajadores del correo argentino. Cuando el grupo Macri se hizo cargo de los servicios el 1 de septiembre de 1997, el correo, escuchen bien esto, contaba con 20.400 empleados y no tenía pasivos financieros. En menos de 4 años, sí, 4 años, los Macri, ¿qué hicieron con el correo argentino? La gestión del grupo SOCMA terminó reduciendo la cantidad de empleados a solamente 12.800. Como corolario, cuando el país estaba a punto de estallar en diciembre del 2001 y en el año 2002, los Macri ni siquiera estaban pagando los salarios, ni les pagaban a sus laburantes. Pero el hambre de sus trabajadores, no les impedía en ese momento ni a Franco ni a Mauricio posar muy coquetos en las tapas de las revistas faranduleras de la época. Bien, ellos se terminaron yendo, dejando cánones impagos, pueblitos sin estafetas postales y montones de rotas historias de laburantes.
En su huida del antiguo Palacio del Correo, literalmente no dejaron ni un foco funcionando en las oficinas. Se llevaron todo. Luego vino el populismo, tan temido y tan denostado ahora, y lo que era pura miseria se convirtió en una empresa modernizada y con recobrada presencia en toda la República Argentina. Y lo que era una ruina, el Palacio del Correo, se convirtió en el Centro Cultural Kirchner, que sigue siendo utilizado por quienes odian ese apellido y entran allí con la nariz bien tapada. Bien, 14 años después, un Macri decide que en la Argentina el problema no son los capitales especulativos que cada vez exigen más intereses para quedarse. El problema siguen siendo los trabajadores, los 1.700 laburantes del correo que serán despedidos en el año 2018. Y los que aguanten precariamente, los que aguanten en sus puestos a la espera de jubilaciones anticipadas y de retiros voluntarios de miseria, tendrán una paritaria salarial que no será tal, pues el aumento previsto es el 0%. Les repito, 0% de aumento salarial para el año 2018. Nada, palos. Mientras esto ocurre, se irá destruyendo la representación sindical con el cese de las licencias gremiales de los compañeros trabajadores en el correo argentino, y también se prevé eliminar los aportes de los trabajadores a los gremios, una medida verdaderamente ejemplificadora para los otros sectores asalariados y sindicalizados de nuestro país. El gobierno necesita en estos momentos realizar actos sacrificiales para demostrar que puede quebrar con esto, con lo que previene hacer, la voluntad de los trabajadores, destruir el espíritu de lucha de los sindicatos, reducir salarios sin riesgo, no aumentar nada y sobre todo enmudecer a los opositores. Puede ocurrir, todo esto puede pasar. Con jueces como el infame Bonadío, el gobierno hace gala de su poder de fuego y no dudan en disparar. Ya lo hemos visto, recuerdan a Rafael Nahuel, a la espera de la única paz que quieren, la que esperan en el año que viene, la paz de los cementerios, de las voces discordantes.